ahora. Y además compartido y combinado con diálogo con otros actores sociales como son las organizaciones de trabajadores, de pequeñas empresas, etcétera. Ministro, buenas tardes, estamos en vivo para Radio Bio Bio. Hoy día conocemos un informe de política monetaria que describe un escenario complejo para la economía chilena, bajas proyecciones de crecimiento para este año y el próximo y también altas cifras de inflación. Quería consultarle principalmente su visión respecto a este IPOM. ¿Usted está de acuerdo con esos pronósticos y cuál es su visión también respecto a lo que va a enfrentar la economía chilena en los próximos años? Sí, bueno, en estos días junto con hoy día tener el IPOM, ayer tuvimos la reunión de política monetaria, las decisiones de política monetaria, hoy día tuvimos las cifras de mercado del trabajo, pronto vamos a tener el IMASEC. Y yo lo que diría es que esas cifras y esas proyecciones muestran una economía con características que en lo grueso corresponden a lo que se ha venido anticipando, es decir, una economía que durante el 2022 tiene que irse rebalanceando después de un año tremendamente expansivo como fue el 2021, donde la economía llegó a estar en una situación de sobrecalentamiento que presionó la inflación. Y lo que hoy día nos indica el Banco Central es que, por supuesto, ve ese aumento de la inflación por sobre lo que estaba proyectado, ve que al mismo tiempo la economía ya ha iniciado ese proceso de rebalanceo y como producto de ello hay esta combinación de cifras mayores de inflación y cifras algo menores en términos de actividad en el 2022. Entonces, acá uno puede tomar distintos puntos de vista. Por supuesto, es un año en el cual vamos a estar experimentando este rebalanceo de la economía. Creo que es una cuestión de sentido común que la economía no podía seguir al ritmo al cual cerró el 2021. Eso creo que es bastante claro y comprensible para cualquiera chileno. En segundo lugar, porque hay un fenómeno que afecta mucho a la gente, que es el de la inflación, y eso se ha ido reflejando en distintas encuestas que miden, ¿cierto?, la percepción de las personas sobre la economía, y donde vemos que desde que la inflación comenzó a acelerar de manera más significativa, hay un deterioro en esas percepciones de la economía. Entonces, ese rebalanceo es algo que tiene que ocurrir, y quizás lo que es interesante en el informe de política monetaria es que indica que eso ya empezó. Empezó en realidad a fines del 2021. De hecho, con las cuentas nacionales trimestrales que se dieron a conocer hace algún tiempo atrás, lo que uno puede ver es que el ajuste del consumo, la desaceleración del consumo en el cuarto trimestre del año pasado fue más significativa de lo que se pensaba. Fue alrededor de 4 puntos porcentuales menores a los que se proyectaba. Por otra parte, el consumo durable creció significativamente menos, alrededor de 20 puntos porcentuales menos de lo que se había proyectado. Y eso lo que nos muestra es que las personas han comenzado a ajustar su consumo a lo que es las disponibilidades más permanentes de ingreso ya luego de estos periodos tan excepcionales de masivas transferencias fiscales y retiros de fondos de pensiones. Entonces, creo que ese ajuste ya se esté produciendo, incluso se haya adelantado un poco, creo que es algo positivo porque quiere decir que en términos de la persistencia de este enfoque más contractivo de la política monetaria, va teniendo un límite más próximo, ¿eh? Y de hecho, algo que destaca también en el IPOM hoy día es que, y combinado con el comunicado de la RPM de ayer, es que el aumento de tasas de interés que se anunció ayer, que se adoptó ayer de 150 puntos base, sería el último de estos ajustes más grandes, previéndose ajustes ya de menor escala en los meses siguientes. Y si uno observa el corredor de tasas que está en el informe de política monetaria, ve que los aumentos de tasas probablemente
ya comenzarían a detenerse en el segundo trimestre del año. Y la segunda mitad del año, y especialmente en el último trimestre, ya comenzarían a revertirse de la mano de una inflación que comenzaría a desacelerar de manera importante en el segundo semestre. Entonces creo que también hay que mirar esa parte, o sea, los datos económicos del 2022 no se dan en un vacío, se dan en el contexto de una economía que estaba creciendo, especialmente en materia de consumo, más allá de lo que era posible sostener en el tiempo, que requería, como decía, rebalancearse para poder frenar la inflación, y sobre esa base, sobre la base de lo que ya ha ocurrido y las decisiones que ha tomado el Banco Central de Política Monetaria, ya comienza a anticiparse una reversión de la inflación hacia la segunda mitad del año. Entonces eso es lo que nos diría, es que si las cosas siguen como están, vamos a tener todavía algunos meses de inflación alta y vamos a empezar a ver ya que esta comienza a ceder ya, como decía, hacia el tercer trimestre de este año. Respecto a lo mismo, ministro, hoy la presidenta del Banco Central manifestó resquemores respecto a lo que sería una posibilidad de un quinto retiro, entendiendo lo que es la proyección inflacionaria. ¿Ustedes como gobierno mantienen lo que es una postura en contra de lo que es una nueva inyección de recursos a través de un quinto retiro? O sea, yo diría que todos los que seguimos y tenemos responsabilidades respecto de la economía en Chile, tenemos mucho más que resquemores respecto a un quinto retiro. O sea, estamos en un proceso que la economía está, ¿cierto?, dejando atrás un periodo de desequilibrio que no era sostenible, y lo que menos necesitamos en este momento es un shock sobre los mercados financieros, sobre las tasas de interés, que desequilibre aún más la economía. Pensemos que en el IPOM quizás lo que es más preocupante, o sea, junto con ver algunos elementos positivos, lo que es más preocupante es que las proyecciones para la inversión son de una caída en el 2022 y de nuevo en el 2023. En esa circunstancia, enfrentarse a un escenario en que, como producto de un retiro, las tasas de interés de mercado de largo plazo, con las cuales se financia la inversión, suban significativamente, suban 2, 3, 4 puntos porcentuales, sería sumir a la economía chilena en una situación particularmente crítica. Entonces, dejemos que la economía complete su rebalanceo, trabajemos para que la inversión se pueda recuperar hacia finales de este año, principios del próximo año, para que la economía, para que estén pasando cosas en la economía que eviten que tengamos cifras cercanas a cero en términos de actividad en el 2023. Yo creo que ese es el trabajo que todos nosotros tenemos que hacer y al cual con seguridad el Banco Central también va a contribuir. Ministro, preguntarle porque ayer la Convención Constitucional aprobó que el Banco Central tiene que coordinarse con el gobierno de turno en cuanto a políticas monetarias. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, hoy día en la Constitución, en la Ley Orgánica del Banco Central, existen varias normas que hablan de coordinación, ¿ya? De partida, ¿cierto? La Ley Orgánica del Banco Central dice que la política monetaria debe realizarse dentro del marco de políticas de la política económica del gobierno. Además, dice que el presidente... Escuchamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, referirse a varios elementos, las predicciones de crecimiento para nuestra economía, dadas hoy día en la mañana por el Banco Central, también las perspectivas de inflación y también lo último respecto a normas que se están votando en la Convención sobre el rol del Banco Central. Pero volvemos a la entrevista con el astrónomo y representante de ESO en Chile, Luis